La bíblica la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, 22, versículos del 2 al 4. Ahí en Apocalipsis hay unos versículos muy bonitos, ya hablando el Apocalipsis acerca de el Edén restaurado. Y dice así, hablando de esa ciudad, cuando la ciudad sea establecida en la tierra, la ciudad santa, dice, y del 3 al 4 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito ¿en dónde? En sus frentes. Cuando uno hace el año bíblico, lee la Biblia y llega a al último capítulo de la Biblia, uno se pone contento porque allí encontramos el Edén restablecido. Pero cuando vamos a Génesis, al principio, cuando Dios crea todas las cosas, vemos que todas las cosas eran ¿qué? Buenas en gran manera. O sea que la Biblia va desde el Edén perdido hasta el Edén restablecido. Y me llama mucho la atención cuando leo el Génesis. Y el primer capítulo del Génesis nos muestra la creación de Dios, el primero y el segundo, especialmente el segundo capítulo enfatiza acerca de la creación del hombre. Y dice allí en Génesis, yendo ahora a Génesis, al Edén que se perdió, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, después de que leemos este versículo, el versículo 8 dice que Jehová Dios plantó ¿qué? Un huerto en donde, en Edén, al oriente, y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Ahora, es interesante que la narración de Génesis capítulo 1 nos narra la creación. Y en el capítulo 2 se enfatiza acerca del hombre y dice que Dios plantó un huerto y puso ¿a quién? Allí al hombre que había formado. Es decir, que después de Dios formar al hombre, dice aquí que Él plantó un huerto. Es decir, que el hombre no participó en la construcción o en la creación de ese huerto. Fue puesto ahí por Dios. Es decir, ¿y para qué lo colocó allí? Dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y qué iba a hacer el hombre allí? Para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. O sea que Dios construye un ambiente, podríamos decir, Dios construye un lugar para que el hombre habite. Lo que podríamos decir es que el hombre nunca construyó su lugar de vivienda, Dios se lo construyó. ¿Cuál era el propósito entonces de Dios construir al hombre? Que Dios que construyera un Edén y pusiera ahí el hombre. El propósito era que el hombre iba a convivir ¿con quién? Con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? El hombre y Dios vivían juntos. Pero notemos en el capítulo 3, versículo 8 lo que sucede. Dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba ¿en dónde? En el huerto. Es decir, que la Biblia nos muestra que era muy común de Dios pasear por el huerto y encontrarse con el hombre y hablar como cara a cara, como un familiar. Dice, al aire del día, es decir, que Dios estaba allí. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Inocente, ¿verdad? Ustedes no se han puesto a notar cuando un niño, por ejemplo, uno de nuestros niños se esconde. Y él se esconde y cree que es que nadie sabe dónde está.
En su mundo él cree que sabe dónde está y entonces decimos, yo digo, ¿dónde está David? Y él sigue escondidito. Yo sé dónde está, a veces hasta se le ve la cabeza y él no esconde ni bien. ¿Dónde estará David? Voy a buscar a David. Cuando aparezco, él llega y le da risa como quien dice, me encontraron, no me habían hallado. En la inocencia de los niños. Y aquí nuestros primeros padres, a pesar de que habían pecado, todavía conservaban esa inocencia. ¿Ustedes creen que nosotros hoy, habiendo conocido de Dios, habiendo estudiado las Escrituras, conociendo las características de Dios, nos vamos a esconder detrás de unos árboles de Dios? Dios es omnipresente. Pero ellos se escondieron. Ellos se escondieron porque ellos no cumplieron con el propósito de Dios allí en ese Edén. Y nosotros cuando continuamos leyendo lo que ocurre ahora, nosotros leemos en el capítulo 23, el versículo 24, que fueron ¿qué? Arrojados. Fueron arrojados, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue ¿qué? Formado. Es decir, Dios lo formó afuera, ¿verdad? Lo puso en el Edén, pecó y lo volvió a sacar para que labrase ahora, no el huerto, sino afuera donde lo ha creado. Y es triste oír esta palabra, no sé cómo diga la versión de usted, dice, echó. Pues Jehová echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿a qué? Al árbol de la vida. Yo no sé cómo le llamarán en República Dominicana y en el Ecuador cuando a una persona la despiden del trabajo. ¿Usan esa misma palabra? Echar. Lo echaron. Lo desalojaron. Y aquí el hombre es arrojado. Y no pueden entrar ya al Edén. Cuando leemos la prueba inspirada encontramos lo triste que era para el hombre mirar de más allá. Se acercaban y miraban ese lugar que perdieron. Ya no estaban ante la presencia de Dios. Es decir, ya no iban a compartir como Dios, con cara a cara como lo hacían antes. Y hay allí querubines que impiden el paso ¿hacia dónde? Hacia el árbol de la vida. Ahora, a medida que el ser humano, el pecado fue creciendo y la maldad, los hombres iban quedando más separados de Dios. Qué triste. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 14, nos dice ahora que no solo, primero venían hasta el huerto, pero ahora a Caín por su pecado de homicidio, de asesinato, tuvo que hasta irse más lejos. Dice el 14, dijo Caín, aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré que errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Ahora, no solo el hombre fue arrojado, sino que a Caín lo arrojaron, no solo no estaba en el Edén, sino que tuvo que alejarse de la puerta del Edén. Es decir, el hombre es expulsado totalmente. Podríamos decir que esa es la historia en que se pierde el Edén, el paraíso perdido. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que Dios busca al hombre, como un padre busca a sus hijos. Y cuando nosotros leemos la parábola de la oveja perdida, mucha gente lo quiere aplicar individualmente a un individuo. Bueno, podrá tener su aplicación ahí. Pero la oveja perdida es el mundo, es la tierra. Es un mundo perdido que el Señor Jesús va a buscar. Ahora, Dios empieza a buscar al hombre y la Biblia nos habla de personajes como Enoc, de personajes como Abraham, como Moisés,
Esa relación rota entre Dios y el hombre, Dios busca al hombre para restablecerla. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 8, el Señor le habla a Moisés, le da instrucciones, y dice allí, y harán un santuario para mí, y yo habitaré ¿en dónde? En medio de ellos. Ahora, miremos la diferencia que hay aquí. En el Edén, Dios hace un huerto y pone al hombre a que viva allí. O sea que el hombre va a vivir en algo que Dios creó. Pero ahora es diferente. Ahora los hombres van a hacer un santuario. Y el inquilino, podríamos llamarle así, ¿verdad? ¿Va a ser quién? Dios. Harán un santuario y moraré en medio de ellos. Ahora, nosotros tenemos que entender que toda relación tiene ciertas condiciones. Yo no sé si puede existir una relación incondicional, porque a cierta medida tiene que haber una condición. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, puso una condición, que no comieran ¿de qué? Del árbol. Pero como el hombre comió, el inquilino no cumplió, tuvo que hacer el Señor, echarlo. Ahora es Dios que le pide al hombre, harán un santuario y yo moraré en medio de ellos. Ahora el hombre le construye una casa a Dios. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, leemos de que primero el arca de Dios estaba en una carpa, en una tienda de campaña, vamos a decir. Después, Salomón construye ¿qué? El templo. Y cuando nosotros leemos ahí en Primera Reyes, aunque no lo vamos a leer todo, pero sí quiero que veamos el capítulo y parte de lo que dice Salomón cuando dedica esa casa en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice allí, Salomón se hace la pregunta, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es la pregunta. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿No es verdad? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y dice Salomón, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, que nosotros encontramos aquí, como decía al principio, encontramos primero a Dios haciendo un huerto y dice que puso allí al hombre que había creado. La casa la hace Dios, el lugar de habitación, y pone al hombre allí. Se rompe el pacto, la relación, ¿y qué tiene que hacer el hombre? Salir. Ahora es el hombre el que construye por instrucciones de Dios un lugar para que Dios more allí, o algunos han dicho para que esté su nombre allí. Pero ustedes saben, como dice Salomón, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Pero ¿era condicional la presencia de Dios allí o incondicional? Condicional. Vuelvo y repito, no encuentro casi yo relaciones incondicionales. De una u otra manera hay una condición, aunque sea mínima. Ahora, la condición para que el hombre estuviese en el lugar que Dios creó era que el hombre siguiera las instrucciones de Dios. Ahora es Dios el que viene a un sitio. Si se rompe la relación, ¿quién tiene que irse? ¿Dios o el hombre? En este nuevo arreglo que hay, Dios. En caso de romperse la relación, ¿quién se alejará? Podríamos decir, aunque simbólicamente será ¿quién? Dios. Y dice que cuando esa casa la dedicaron, Dios se manifestó a través de ¿qué? De una nube. Dice que los sacerdotes no podían ¿qué? Ministrar. Por esa manera en que Dios se manifestó allí.
Pero la Biblia nos muestra cómo desafortunadamente los hijos de Israel, el pueblo de Dios, empezó por su pecado a alejar, y en manera simbólica, a través de visiones, el Señor se lo muestra a Ezequiel. Dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Empieza a ver cómo la gloria de Dios, o cómo simbólicamente Dios se aparta del pueblo. Dice allí: y me dijiste, hijo de hombre, no es lo que hacen, no es lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Es una pregunta que le hace. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Como dije antes, ahora quien se aleja en caso de romperse la relación, en caso de no cumplirse el pacto, quien se aleja es Dios. Y dice el versículo 14: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí endechando ¿a quién? A Tamuz. A través de todos estos versículos el Señor muestra las abominaciones, lo que el pueblo está haciendo. Y me llama la atención que en el capítulo 9, el versículo 3, dice: y la gloria del Dios de Israel, ¿qué hizo? Se elevó por encima de ¿qué? Del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Es decir, nos interesa esa primera parte. ¿Qué sucedió con la gloria de Dios? Se levantó, fue al umbral de la casa. Pero los pecados del pueblo de Israel continuaron. El capítulo 10, versículo 19 dice: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. O sea que el alejamiento simbólico de la presencia de Dios fue progresivo. Fue apartándose. En Ezequiel 10:23 muestra que ahora primero se levanta al umbral, luego se levanta a la puerta oriental de la ciudad, y ahora el versículo en Ezequiel 11:23 dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, que estas visiones muestran cómo poco a poco la gloria de Dios, la presencia de Dios, se fue apartando de esa casa en la que el Señor vino a habitar. Vuelvo y repito, cuando nosotros leemos la dedicación del templo, el mismo Salomón dice: los cielos y los cielos no pueden contenerte. Pero nosotros estamos viendo aquí que sucede lo contrario a lo que sucedió en el Edén. En el Edén Dios arroja al hombre, lo echa del lugar que Él le hizo para que habitara por el pecado. Ahora Dios le dice en eso: harán un santuario y moraré en medio de ellos. Dios mora en ese santuario, luego le construyen un templo, pero ahora muestra cómo la gloria de Dios paulatinamente se fue alejando. Pero ese alejamiento simbólico, o ese alejamiento que ocurre, y finalmente nosotros sabemos el pueblo es llevado en cautiverio, el templo es destruido, pues yo le doy gracias a Dios que Dios siempre está buscando al hombre. Y muchas veces yo he oído personas en su testimonio, bueno, tienen la mejor manera cuando dicen: yo busqué a Dios. Jesús dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo trajese. Es primero el Espíritu Santo que toca, que llama, y el individuo responde. Dios siempre buscando al hombre. Desde ese Edén perdido hasta, como dijimos en la lectura bíblica en Apocalipsis, hasta el Edén restablecido. Dios siempre buscando al hombre. Dice en Ageo capítulo 2, versículo 7, vienen las promesas del restablecimiento. Dice en Ageo 2, 7, dice: y haré temblar
todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes o deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir que vemos dos veces, primero cuando el hombre peca, que Dios lo tiene que echar de su presencia, no solo sacarlo del Edén, y venían hasta la puerta del Edén a mirar, pero a Caín hasta de allí tuvo que arrojarlo, como dice en Génesis 4:14. Y ahora los seres humanos hacen un santuario, Dios está ahí presente y se manifiesta, pero debido al pecado el Señor se aleja. Pero hay una promesa, que la gloria postrera sería mayor, porque vendría ¿quién? El deseo de ¿quién? De todas las naciones. Hermanos, para que haya un templo, el concepto verdadero de templo tiene que incluir dos elementos: lo divino y lo humano. Un templo con Dios solo no tiene sentido. O un templo donde estén solo los humanos no tiene sentido. Se necesita que esté lo divino y lo humano. Y yo le doy gracias a Dios, porque en Cristo se encuentra lo divino y lo humano. En Cristo está lo divino y lo humano entrelazado. Y yo les quiero decir que nosotros, quizás sea un misterio, pero debemos de, aunque es algo difícil de entender, nosotros debemos de tratar siempre de entender el misterio de la encarnación. Dios se mezcla con la raza humana en Cristo Jesús para salvarnos. A mí me llama mucho la atención cuando Simeón está en el templo y está contento porque en un niño, en la encarnación, él ve la gloria de Dios allí. Gloria para el pueblo de Israel. Ahora, Cristo es la máxima expresión de la unidad entre lo divino y lo humano. Es la máxima expresión. Por eso dice la Biblia que Jesús tomó las veces de que Jesús es ¿qué? Es el templo. Por eso él dijo, destruí este templo, y no se refería a ese templo construido allí, sino él, porque Jesús es el templo, es la máxima expresión. Pero es triste saber que a los suyos vino, ¿y qué sucedió? Y los suyos no lo recibieron. Yo quiero mostrarles un tercer abandono. Primero, la primera separación, Dios arroja al ser humano del Edén. Luego viene la más triste, cuando la gloria de Dios abandona ese templo construido por Salomón. Pero en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús clama, se lamenta, dice allí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahora viene una parte triste. He aquí, vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta. Yo estaba leyendo que Jesús no volvió al templo. Jesús no volvió al templo. Vuestra casa es dejada desierta. Qué triste, ¿verdad? Que Cristo vaya del templo. Según he leído en la pluma inspirada, cuando Jesús dijo eso, él ya no volvió. Tu casa es dejada ¿qué? Desierta. Porque la casa de Dios sin Dios no tiene sentido. Tu casa es dejada desierta. A mí me da tristeza, y nosotros ya sabemos, conocemos la historia, pero nosotros tenemos que amar a Cristo, invitarlo a nuestra vida todos los días, porque fue muy triste para estos hombres que no reconocieron a Jesús.
Jesús no fue reconocido, las expectativas de ellos eran diferentes. Los judíos en su orgullo nacional querían alguien que satisfaciera sus expectativas temporales, la cual era librarse del poder del yugo romano. Ellos querían una liberación, algo temporal. No esperaban que Jesús les iba a decir que el reino de él no era este mundo. Me llama la atención cuando a Jesús lo van a crucificar. Cuando Pilato les presenta a Jesús en Juan capítulo 19, versículo 14. Dice, era víspera de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Aquí está vuestro rey. El Señor se los presentó. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey es de crucificar? Respondieron los príncipes y sacerdotes, no tenemos más rey que ¿quién? Que César. Ese no es nuestro rey. Nuestro rey es el César. Aquí hubo un rechazo. ¿Y quiénes lo rechazaron? Aquí dice, lo rechazaron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes. Es algo irónico. Los primeros que dieron de reconocerlo, los principales sacerdotes lo rechazan. No tenemos otro rey que César. Pero esta no iba a ser el rechazo total. En el libro de los Hechos muestra cuando se reúne oficialmente el pueblo de Israel, el Sanedrín, el día que apedrearon a Esteban. Ese día ellos rechazaron oficialmente a Cristo. Lo rechazaron oficialmente. En Hechos capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pedro les predica a esta generación, antes de que ocurriera eso, antes de que apedrearan a Esteban, les predica Pedro, y les dice allí en Hechos capítulo 3, versículo 13, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Así que el Señor les extendió la misericordia a estas personas. Y luego dice en el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien os ha sido anunciado. Hermanos, yo me pongo a pensar cuando Jesús está en la cruz. Y Jesús hizo una oración sincera al Padre Celestial, pidiendo perdón para los que lo estaban crucificando. No es que el Señor Jesús haya dicho, para ya cerrar con broche de oro esta parte del Evangelio, voy a pedir que los perdonen. No, la oración de Jesús fue sincera. Aquí Pedro está orando. Le está llamando la atención a ellos, le está pidiendo que se arrepientan. Y nosotros ya conocemos la historia. Este pueblo finalmente después se reunió y rechazó en reunión cuando trajeron a Esteban al concilio. Esteban volvió a hablarles. Ese pueblo oficialmente rechazó a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera nosotros ahora podemos ser parte del pueblo de Dios? Ahora ya Jesús fue rechazado oficialmente por ese pueblo.
¿De qué manera? El Evangelio nos lo dice claramente. Versículos bien sencillos. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Claramente dice allí, a todos los que le recibieron, y yo diría a los que le reciben hoy, a los que creen en su nombre les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros recibiendo a Jesús. Ya ahora el pueblo de Dios no es un pueblo como el pueblo judío, descendientes carnalmente de Abraham, sino que nosotros al recibir a Jesús tenemos potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pues yo quisiera leer unos versículos más porque lo que dijimos desde el principio fue acerca de que Dios creó al hombre y lo puso en un huerto. Habían condiciones para vivir juntos, el hombre las rompió y tuvo que el hombre ser ¿qué? Expulsado. Ahora, el hombre es expulsado, Dios empieza a buscar al hombre, el hombre es el que crea ahora un santuario para que Dios more allí, pero el hombre ¿qué hace? Rechaza a Dios, ¿y qué hace Dios? Se aparta de allí. Viene ese templo prometido, la gloria más grande del templo es Cristo Jesús, pero Jesús es rechazado, y al pueblo que llegó, a ese pueblo lo rechaza. A ese pueblo donde Jesús llegó, donde Jesús encarnó. Ahora, ¿cómo se revela Dios hoy a nosotros? ¿Cómo puede Dios morar en nosotros hoy? Vivía con el hombre en el Edén, la relación fue rota. Se manifestaba en el santuario, la relación fue rota. Vino a través de la persona de Jesús y fue rechazado. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hoy morar con Dios y tener con Dios una relación estrecha tal como Dios quiere? Jesús lo respondió a través de una pregunta que le hizo Judas, no el Iscariote, dice en Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 22 al 23, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. O sea que la clave es amar a Jesús, dice. Y vendremos a Él y ¿qué? Y haremos morada en Él. Claramente lo dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora, yo no podría humanamente explicarles. No puedo entenderlo esto humanamente, pero yo sé que a través del Espíritu Santo podemos entender que Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere morar. Como decía antes, a través de la historia, desde el Edén perdido hasta el Edén restablecido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios buscando al ser humano. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Yo quisiera leer unos 3 versículos más en Romanos capítulo 8. Hay un versículo ahí que nos ayuda también a entender esta parte. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice algo condicional. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué sucede? No es de Él. Y Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nos ayuda a entender esto también. Dice, por cuanto sois hijos. ¿Por qué somos hijos? Porque hemos recibido ¿a quién? A Cristo. Porque hemos recibido a Jesús. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¿cómo? Abba Padre. Es decir, nos está diciendo, es como si nosotros dijéramos papacito a Dios, el cual ama Padre, el cual dice, clama Abba Padre. Qué maravilloso es que al final de toda esta historia, de las Escrituras, de todo el esfuerzo del Señor,
El fin es de que Dios y el hombre vuelvan a habitar juntos. Vuelvan a habitar juntos. Por eso considero apropiado leer Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Mis hermanos, el resumen de todo el Evangelio, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es un padre amoroso buscando a sus hijos para vivir con ellos. Y nosotros hoy tenemos, en nuestra vida hoy, nosotros tenemos el privilegio de vivir con Dios. Porque si nosotros invocamos el nombre de Dios, Dios viene a nuestro encuentro. ¿No le parece maravilloso que nosotros como pecadores, durante la semana, durante el día, en nuestra devoción personal, podamos arrodillarnos y sentir la presencia de Dios? Y todo gracias al sacrificio de Cristo.